En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de comenzar con el sermón, una condena a lo que hemos visto en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París. Realmente una blasfemia en contra de nuestro Señor Jesucristo y su Iglesia. Y lo que menos podemos hacer es condenarlo en público. Hoy es el domingo 10 después de Pentecostés y lamentablemente entre los católicos hay algunos que no están guiados por el Espíritu Santo, sino por un espíritu pagano que maldice a Jesús y no confiesa que Jesús es el Señor. El carácter divino o diabólico de un proceder, de una persona que actúa de una manera, se colige de lo que se afirma o se niega de Jesucristo. Como los protestantes, que parecen hablar bien de Jesús, lo hacen de un Jesús que ellos se forjan a su manera y no del Hijo de Dios. Entonces, adoran a un Jesús inventado en sus mentes, pero no al verdadero Jesús. Entonces, San Pablo hoy nos dice que nadie que hable en el Espíritu de Dios dice anatema sea Jesús, es decir, maldito sea Jesús. Y ninguno puede exclamar Jesús es el Señor si no es en el Espíritu Santo. A quien sinceramente no le interesa Jesús, no tiene el Espíritu Santo, y a quien lo reconoce como Señor, tiene el Espíritu Santo. Ha aparecido entre nosotros una nueva herejía que no lo confiesa como Señor, sino que maldice de Jesús, como lo que nos dice San Pablo. Es la herejía de aquellos que se quedan solos en casa. En vez de contentarse con su suerte de tener acceso a un sacerdote y así bendecir a Dios y trabajar por Dios y por la edificación de su iglesia, poniendo a disposición de los demás miembros de la iglesia todas sus capacidades que el mismo y único Espíritu les ha repartido a cada uno según le place, se quedan solos en casa. Es como lo que nos dice hoy San Pablo. Los dones visibles del Espíritu Santo se dan a cada uno para la utilidad de toda la iglesia, es decir, de cada uno de nosotros. Así pues, el que no concurre a estar en comunidad con la iglesia, a la Santa Misa, priva a los demás miembros del espíritu particular que ha recibido del Espíritu Santo, como por ejemplo hablar con sabiduría, otro recibe el don de hablar con mucha ciencia, otro una fe viva, otro la gracia de curar enfermedades, a unos el don de hacer milagros, a otros el don de profecía, a estos discreción de espíritus, a aquellos el don de hablar varios idiomas y a otros el de interpretar las palabras. Entonces, se priva de todos estos dones particulares porque cada uno aporta su don o espíritu particular que le ha dado el Espíritu Santo para utilidad de la iglesia. El no concurrir a la iglesia, el no concurrir a la Santa Misa, afecta en este sentido. No acuden a los sacramentos argumentando que en la Iglesia Católica ya no hay obispos ni sacerdotes válidos, que continúa la sucesión apostólica, dando a entender con ello que la Iglesia ha defeccionado, ha fallado y que Jesús ha fracasado en su intento de llevar el Evangelio a todo el mundo. Esa
Ese es el mensaje que hay de trasfondo que dan a entender cuando dicen no acudimos a los sacramentos, buscando como excusa que no hay ni obispos ni sacerdotes válidos, pudiendo asistir ciertamente. No es de extrañar que, como toda otra herejía, esta nueva herejía sea acuñada por los mismos judíos de siempre. En su tiempo, los escribas y los fariseos arremetieron contra nuestro Señor Jesucristo para quitarlo del medio. Y las cosas no han cambiado con los siglos. Hoy se quita a nuestro Señor del medio con la no recepción de los verdaderos sacramentos. Nos sacamos de encima a Jesucristo, en vistas a la destrucción de la Iglesia Católica. Es el objetivo que persigue la judeo-masonería, la destrucción de la Iglesia Católica. Comparten este objetivo los protestantes, que son patrocinados por el mismo sionismo judío. Son un hijo o un invento de esta judeo-masonería. Específicamente los que odian la verdadera Santa Misa y los verdaderos sacramentos son los que están hoy la Iglesia falsa del Vaticano II, que comparte también este objetivo de la judeo-masonería y de los protestantes de destruir la Iglesia Católica, y por eso se encuentran hoy la judeo-masonería en el interior de lo que parece ser la Iglesia Católica. Esta falsa iglesia que introdujo y sigue introduciendo herejías. Junto a la adulteración de la misa de siempre llevada a cabo por Juan XXIII, al introducir en el canon la mención de San José, y a la bastarda misa del Novus Ordo de Pablo VI, lo que se conoce como la Misa Nueva, que es la que se celebra en la mayoría de los templos católicos que han dejado de ser católicos por esta desecración, misa o falsa misa introducida después del Conciliábulo Vaticano II, verdaderamente no es misa sino un servicio protestante. Junto con todo esto, se adulteraron también los sacramentos. Y se han presentado como católicos sacramentos inválidos, en especial el del orden sagrado, que supuestamente confiere el sacramento del orden, o aparentemente confiere el sacramento del orden, creando solapadamente sacerdotes falsos. Crean sacerdotes a los cuales se ha conferido el sacramento del orden, aparentemente, y por lo tanto no son sacerdotes, no son verdaderos sacerdotes. Y todo esto no puede ser sino obra de Satanás. Y lamentablemente los que se quedan solos en casa, culpable o inculpablemente, teniendo acceso a los verdaderos sacerdotes y sacramentos, se convierten en sus más fieles adeptos. Maldicen de Jesús, como dice San Pablo, y no lo reconocen como Señor, porque no tienen el Espíritu Santo. Se alejan a sí mismos y alejan a las almas de quienes están a su alrededor de la verdadera Iglesia Católica, lo que los lleva a vivir en una total desesperanza por la carencia de la verdadera Santa Misa y los verdaderos sacramentos. Los originadores de esta perniciosa corriente son los mismos demonios que manejan la judeo-masonería, el protestantismo judío-sionistas y la contraiglesia que se instaló en Roma después del Conciliábulo Vaticano II, que es la gran ramera que leemos en el capítulo 17 del Apocalipsis. La falta de sincero interés por Jesucristo, que está presente en el verdadero sacramento de la Eucaristía, pone a esta gente que se queda solo en casa de manifiesto.
No hay un verdadero interés por Jesucristo. Rehúsan ir a buscarlo, rehúsan ir a consolarlo en la soledad del sagrario, y por eso en la parusía Dios los abandonará a su suerte. Más que una excusa, es una comodidad. Se busca como comodidad el quedarse en la casa. Y esta maldad de no estar interesado en nuestro Señor Jesucristo y de no acudir a Él es un regreso al paganismo. No hay otra cosa que decir. Ya no es más esto catolicismo, sino paganismo. Y se deduce de lo que San Pablo les denuncia a los corintios, advirtiéndoles que no persigan a los ídolos mudos de sus propios apetitos, de su propia comodidad, de no buscar a Jesús, y falsos profetas que los llevan por ese camino. Dice San Pablo, como cuando erais paganos, que erais arrastrados en pos de ídolos mudos a gusto de los que os guían. Y el profeta Habacuc en el Antiguo Testamento los define así: ¿de qué sirve a la estatua el que la haya tallado su autor? ¿De qué sirve a los solos en casa ser católicos, si luego maldicen de Jesús y no lo reconocen como Señor, no yendo a sus sacramentos, pudiendo ir? Hay aquí doblez. Y continúa Habacuc: en su interior, es decir, en el de los solos en casa, no hay espíritu alguno, mas Dios está en su santo templo, lo afirma el profeta. Calla delante de él la tierra entera. La tierra entera calla delante de Dios que está en su templo, que está en la Iglesia Católica. La tierra entera es el verdadero catolicismo, que calla delante de Dios y acude a Él. Precisamente para su justificación, en una marcadísima guerra en contra de la verdadera Iglesia Católica, los solos en casa abusan de los documentos y de la tradición de la Iglesia. Le de arguir con una cantidad abrumadora de documentos magisteriales mal interpretados, con análisis muy eruditos pero faltos de verdadero espíritu, es una táctica deshonesta para intimidar, bombardear y crear gran confusión. Se disfrazan de tradicionalistas, como otrora lo hicieran los falsos papas Juan Pablo II y Benedicto XVI, y se amparan a sí mismos bajo una cantidad enorme de documentos católicos. Salid de ella, pueblo mío, salid de esa peligrosísima herejía. Y en contra de esta comodidad, digamos, que los hace quedar en la casa, tengo algunos ejemplos hermosos. Conocí una señora, la conocí en Bogotá, que hizo todo el esfuerzo de viajar desde Quito, Ecuador, a Colombia, empeñándose en una gran cantidad de dinero para comprar pasajes de avión, estadías de hotel, y llevar toda su familia. Esta señora es casada, con hijos ya maduros, con nietos, toda su familia para recibir los verdaderos sacramentos de un verdadero sacerdote allí en Bogotá. Conozco otra familia, esta de Cusco, Perú, más joven que la familia anterior, que tuvo un hijo, un bebé, y querían bautizarlo en la verdadera fe católica. Lo mismo, el gran empeño, el gran gasto de viajar a Bogotá para bautizar a su hijo en la verdadera fe por un verdadero sacerdote. Eso va
contra de la comodidad de todo aquel que no sale a buscar a nuestro Señor Jesucristo. Y mis felicitaciones por estas familias. El Santo Padre Pío XI, en su encíclica sobre el sacerdocio católico de 20 de diciembre de 1935, Ad Catholici Sacerdotii, en el numeral 14, declara lo siguiente. Y desde entonces los apóstoles y sus sucesores en el sacerdocio comenzaron a elevar al cielo la ofrenda pura es el sacrificio de la Santa Misa, profetizada por Malaquías, por lo cual el nombre de Dios es grande entre las gentes, y a toda hora del día y de la noche seguirá ofreciéndose el sacrificio de la Santa Misa sin cesar hasta el fin del mundo. Lo dice el Santo Padre Pío XI, vuelvo a repetir, lo dice la Iglesia, el Santo Padre que es infalible, el sacrificio de la Santa Misa sin cesar hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo, o sea, hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Contrariamente a lo que sostienen los solos en casa, queda clarísimo que la verdadera Santa Misa, ofrecida por el verdadero sacrificio y obispado, constituyen una verdad magisterial y bimilenaria de la Iglesia hasta el fin del mundo. Por ser la Iglesia indefectible, no puede dejar de tener verdadera jerarquía que confeccione la verdadera Santa Misa. Pío XI hace eco de importantes citas bíblicas. La de San Pablo en la primera Corintios. Porque cuántas veces comáis este pan y bebáis el cáliz, anunciad la muerte del Señor hasta que Él venga, es decir, hasta la parusía. Todo el magisterio papal está ordenado a proveernos del verdadero sacerdocio y de los verdaderos sacramentos hasta la parusía, y es una herejía negarlo. Al falso sacerdocio y a los falsos sacramentos de la contraiglesia hoy presente en Roma, la gran ramera del Apocalipsis, se le puede aplicar lo que el Papa León XIII, en su documento Apostolice Cure del 13 de septiembre de 1896, aplicó al falso sacerdocio y a los falsos sacramentos anglicanos. El falso sacerdocio y los falsos sacramentos de la contraiglesia de Roma son inválidos, nulos, porque fueron modificados en lo esencial. Son otra cosa, para decirlo con palabras simples. No son sacramentos, son otra cosa. Y a estos falsos sacerdotes no se les ordena con el rito de ordenación que siempre se usó, con el que fueron ordenados todos los santos sacerdotes, entre ellos, por nombrar solamente algunos, San Roberto Belarmino, Santo Tomás de Aquino, San Juan Bosco, no fueron ordenados con la fórmula que fueron ordenados estos santos. Y estos falsos sacramentos no confieren lo que la Santa Iglesia manda según las Escrituras, no confieren los sacramentos. Por lo tanto, la contraiglesia que ocupa el Vaticano hoy no está ni con Cristo ni con la verdadera Iglesia católica, no tiene nada que ver. Es una secta infame disfrazada de católica que maldice de Jesús y no lo reconoce como Señor, como nos dice San Pablo. El Catecismo Mayor de San Pío X, en su numeral 823, se pregunta si el sacerdocio católico no faltará jamás en el mundo. El Santo Padre responde que el sacerdocio católico, no obstante la guerra que mueve contra él, el infierno, durará hasta el fin de los siglos, porque Jesucristo ha prometido que las potestades del infierno no prevalecerán jamás contra su iglesia. Es muy claro. En la breve historia de la religión de su santidad el Papa San Pío X, con respecto a la nota de la Iglesia Una, dice en el numeral 138, en el ejercicio no interrumpido de la fe, esperanza y caridad, se verá resplandecer la unidad de la Iglesia.
En tanta gente diversa reunidos en una sociedad gobernada siempre por una misma y perpetua jerarquía, se verá resplandecer la unidad de la Iglesia. Siempre, hasta la segunda venida de Cristo, por una misma y perpetua jerarquía, tendremos los mismos verdaderos sacramentos gracias a la unidad de la Iglesia. La Iglesia no puede fallar y sigue siendo y seguirá siendo una. Y por esa razón es que sigue manteniendo la jerarquía y los sacramentos. San Pío X entonces lo expresa en 2 documentos, haciendo eco de las verdades de la Iglesia según las palabras confirmadas de Cristo. Y esto es dogmático, es decir, una ley divina inmutable, una ley que viene de Dios que no se puede cambiar. Que la Iglesia sea una y que ofrezca los verdaderos sacramentos es algo que no se puede cambiar. En cambio, los documentos de su santidad Pío XII, de los que hacen abuso los solos en casa, no son de carácter dogmático, sino disciplinar. Es decir, son leyes eclesiásticas mutables y circunstanciales. Es decir, cuando decimos carácter dogmático, quiere decir una ley que no se puede cambiar porque viene de Dios. Cuando decimos carácter disciplinar, es una ley que sí se puede cambiar o puede afectar en un tiempo u otro no, que viene, digamos, de los hombres de iglesia. Uno de esos documentos de su santidad el Papa Pío XII es la Constitución Apostólica Vacantis Apostolicae Sedis del 8 de diciembre de 1945. Este documento establece la normativa a seguir en tiempo de interregno. Interregno es decir, el espacio de tiempo vacante entre un papa y su sucesor. Es decir, prácticamente la Constitución dice: entre la muerte de un papa y la elección de otro papa no se deben hacer estas cosas. Pero este documento es un documento de carácter disciplinar y es un mandato para el bien de la Iglesia que sirve o se aplica en un determinado momento, pero en otro momento no sirve por las circunstancias. No se debe aplicar por las circunstancias. Precisamente la situación actual de la Santa Iglesia Católica es una situación de anormalidad extraordinaria. Ya lleva 66 años de interregno, desde el último Papa Pío XII hasta no sabemos cuándo habrá un nuevo Papa. Creemos fehacientemente que es la gran apostasía anunciada por Dios, es decir, este larguísimo tiempo de interregno. Que no se nos diga, como he escuchado a un hombre de la Iglesia Nueva o de la Iglesia falsa de Roma, que no fue anunciado por Dios. Sí fue anunciado por Dios. Es la gran apostasía. Por eso estamos sin papa. Y ya van 66 años. Como la Iglesia no puede defeccionar y quedarse sin verdadera jerarquía ni verdaderos sacramentos, la aplicación de este documento disciplinar que sirvió en un determinado momento de la historia de la Iglesia, que son leyes mutables y circunstanciales, hoy no se puede aplicar porque estamos en tiempos extraordinarios. Esa es la razón. Es decir, que por encima de los procedimientos disciplinares establecidos para el interregno, prima otra ley, que es la ley suprema de la salvación de las almas. La salvación de las almas es la ley suprema más allá de cualquier cuestión disciplinar. Es como si yo me encontrara en un barco que se está hundiendo y tengo que nadar para salvarme, pero no lo hago porque hay un cartel que me dice prohibido nadar. Esta es la situación más o menos. Dios provee de verdadera jerarquía, verdaderos obispos y sacerdotes, con jurisdicción proveniente directamente de Dios, por el bien de esta ley suprema que es la salvación de las almas. Dios está por encima de cualquier documento
disciplinar y le interesa más la salvación de las almas que cualquier disciplina. Esta jurisdicción, como ya dije, no es ordinaria, no es la jurisdicción que un sacerdote, un verdadero sacerdote, recibe por su ordenación a través del obispo y esta a su vez del Papa. No es la jurisdicción ordinaria que normalmente encontramos en la Iglesia, en tiempos normales de la Iglesia, sino una jurisdicción extraordinaria suplida por Dios por la ausencia del verdadero romano pontífice, porque solo a Dios, permite que no haya pontífice, y esas son cosas de Dios, son causas de Dios, de las cuales no podemos indagar ni saber los motivos, pero no quiere decir que no haya una jurisdicción que viene de Dios. No quiere decir que los verdaderos obispos y verdaderos sacerdotes no tengan jurisdicción para efectuar los sacramentos y por eso dejar de acudir a ellos. Otro documento del cual se sirven los solos en casa para justificar su posesión es el de Su Santidad el Papa Pío XII, la encíclica Ad Cinarum Gentes, de 7 de octubre de 1954, a propósito de la actitud cismática de la Iglesia Católica en China, que por motivos en los que no entramos ahora, tuvo que consagrar obispos sin permiso del Papa. Como en el anterior documento que mencionamos de Pío XII, esta encíclica trata de una medida disciplinar y no dogmática en el contexto de la sede plena, o sea, la Iglesia en tiempos normales, y en estos tiempos de apostasía indicados por la marcada sede vacante, tiempos excepcionales de la Iglesia como nunca los tuvo, tampoco se puede aplicar este documento. Tampoco se debe aplicar, por lo tanto no puede recurrir a este documento para refutar el hecho de que hay verdaderos sacerdotes y verdaderos obispos. En el primer milenio no era necesario que un obispo pidiera autorización al Papa para consagrar obispos. Más tarde en la Iglesia se vio la necesidad de prohibir las consagraciones de obispos sin permiso del Papa para frenar las herejías y problemas que se suscitaban a partir de un abuso tal como la simonía. Pero esto sigue siendo de carácter disciplinar, no dogmático. Y los sacramentos y el sacerdocio de la verdadera Santa Iglesia Católica son dogmas divinos, son leyes que provienen de Dios y, como ya dije, no se pueden cambiar y no se ajustan en ciertos casos a las leyes temporales disciplinares. Aun cuando Pedro no esté hoy con nosotros, la Iglesia hace prevalecer por encima de ellos los principios fundamentales de Dios. Y el principio fundamental de Dios es la salvación de las almas. Tanto la verdadera ordenación sacerdotal como la verdadera consagración episcopal son de derecho divino y nadie puede quitarle o negarle a Dios este derecho. El Catecismo de Trento dice claramente que el fin de toda ley es el amor, la caridad y la salvación de las almas, y que cualquier ley que se oponga a esto no sirve y deja de aplicar. Entonces, una ley disciplinaria que no sirve en este momento, que se opone o que me vaya a perjudicar la salvación de las almas, como esta, de no consagrar obispos verdaderos o sacerdotes verdaderos, se opone a la caridad, se opone al amor y deja de aplicar. Eso lo dice el Catecismo de Trento. La Santa Iglesia Católica no ha defeccionado implicar esto con una actitud de indiferencia hacia los verdaderos sacramentos, no acudiendo a ellos, pudiendo uno acudir, contradice totalmente la enseñanza de Cristo de que la Iglesia es indefectible y que las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Ni por un solo segundo puede quedarse la Iglesia sin obispos ni sacerdotes verdaderos. Pensar lo contrario es una trampa del diablo. Por lo tanto, quiere Dios que se consagren verdaderos obispos aun cuando no haya papa. Nuestro Señor Jesucristo mismo nos da el ejemplo. Fíjense en el ejemplo de Jesucristo lo importante que es al respecto. Él consagró obispos
a todos los apóstoles directamente, sin intervención de San Pedro, el primer papa. No tuvo que pedirle permiso a San Pedro para consagrar a los demás obispos. Hoy la iglesia está eclipsada, el eclipse no impide que exista, la luna tapa el sol y el sol sigue existiendo a pesar del eclipse. No está muerta como afirman los solos en casa. La iglesia está eclipsada. Esto lo dice San Mateo: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá, la Santa Iglesia se oscurecerá, dejará de ser vista, y la luna no dará más su fulgor. Los astros caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. El sol se oscurecerá, pero eso no quiere decir que dejará de existir. ¿Y quién eclipsa a la iglesia? Pues la iglesia que hoy ocupa Roma, que se hace pasar por católica. La iglesia es del Novus Ordo, la contraiglesia impía y herética, protestante y masónica, propugnada por los judíos en el Conciliábulo Vaticano II. Y la herejía de los solos en casa persigue los mismos objetivos, como ya dijimos, que esta contraiglesia: seducir a las almas para alejarlas del verdadero sacerdocio y obispado católicos, de las verdaderas misas y de los verdaderos sacramentos. Así es de grave este tema. Y los demonios han creado esta herejía, no proviene de ninguna entidad humana, sino de demonios que seducen al mal. Toda una obra de Satanás a través de sus demonios. La verdadera jerarquía de la iglesia está dispersada en diversos grupos. Dice San Mateo: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. ¿Cómo estamos los católicos hoy? Estamos dispersos. Somos grupos aislados que intentamos no desfallecer en la comunión de la verdadera fe, en la comunión de la misma fe con otros grupos católicos que están lejos de nosotros geográficamente, con una misma liturgia, con unos mismos sacramentos y con un mismo magisterio. La iglesia es indefectible e indestructible y se mantiene en estos grupos dispersos por el mundo que luchan por ella, que luchan por la iglesia, que luchan por nuestro Señor Jesucristo. También es indefectible la verdadera jerarquía, solo que el pastor está herido, el Papa no está, y estamos dispersos, como explica Cristo. Luego, la herejía solos en casa atenta contra las características conferidas por Cristo a la iglesia. Atenta contra la duración de la iglesia, pues ésta durará hasta el fin de los tiempos. Ellos dicen que ya no hay iglesia. Atenta contra la apostolicidad de la iglesia, una de las notas de la iglesia, pues dicen que no hay continuidad con el cuerpo apostólico, lo cual es mentira. Atenta contra la visibilidad y cognoscibilidad de la iglesia, es decir, la capacidad que tiene la iglesia de ser reconocida o conocida, que se da a través de los verdaderos sacerdotes y verdaderos obispos válidamente ordenados. A través de ellos uno puede conocer la iglesia, dispersos por el mundo, cuando dice que hoy no los hay. Atenta contra la unidad del credo y la comunión en la liturgia, pues dicen no hay sacerdotes verdaderos que la puedan realizar. Atenta por último contra la protección sobrenatural sacramental de la iglesia. Los que pueden acudir a los verdaderos sacramentos por tener relativamente acceso a un verdadero sacerdote totalmente legítimo, válido y lícito, con la verdadera sana doctrina y con verdaderos sacramentos, no debe dejar de hacerlo, no tienen excusas y tendrán que dar cuentas a Dios si lo hacen. Los laicos solos en casa pueden terriblemente caer en el error, no son inmunes al error, desgraciadamente. Nadie lo es, tampoco lo son ellos. Pueden muy bien confundir, como ya expliqué, leyes mutables y circunstanciales y disciplinares con leyes inmutables divinas que no vienen de la mente del hombre, sino directamente de Dios Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo,
con las graves consecuencias que esa confusión implica. Corren ese riesgo y Dios les va a pedir cuenta. Se les invita a dejar de esparcir el veneno de altísima peligrosidad que constituye la herejía de quedarse solos en casa. Es una toxina más del infierno que hay que combatir sin misericordia. Son orgullosos impíos y solo podemos ayudarlos a que salgan de ahí con nuestras míseras oraciones. Nosotros, pobres ignorantes, pedimos luz para no equivocarnos y si así ocurriera, agradeceríamos mucho que nos lo haga saber para enmendarnos. Que el Espíritu Santo nos levante desde el fango en el que estamos y nos haga recapacitar y corregir nuestros errores. Solo importa la verdad. Ven pronto, Señor Jesús, con tu Madre a reinar sobre esta tierra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.